Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feiz y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuento de nuestra producción narrativa paraguayensis. El relato escogido para hoy se titula Un viaje diferente y es de Mireia Kosovel de Cuéllar, galardonada en diciembre de 2019 por la Academia Paraguaya de la Lengua Española con una mención especial por su novela El hombre de los pies descalzos, publicada también en 2019. Incluyo aquí este dato por lo que el premio significó para Mireia. Me comentó ella y la cito textualmente: para mí fue un gran honor recibirlo, ya que llegué al Paraguay sin saber una palabra de castellano. Y eso es realmente admirable, como también lo es el hecho de que ella tenía 74 años cuando dio a luz su primera novela en 2011 y ahora ya es autora de 8 libros, con un ritmo de publicación de casi un libro por año. Un viaje diferente es uno de los 8 cuentos que forman parte de Volver a Creer, libro que también incluye La Odisea de Doña Felicia, transmitido en el Rincón Literario Radial del 6 de marzo de 2020, hace ya más de 2 años. El argumento, lo que se cuenta en el relato de hoy, está narrado en primera persona y nos llega desde la perspectiva del protagonista y personaje principal, un hombre ya mayor que decide hacer un viaje diferente, como lo indica el título, en tren, desde Buenos Aires hasta Asunción. Yo le calculo que en los años 60, ya que hasta entonces todavía se podía hacer el trayecto Buenos Aires, Posadas, Encarnación, Asunción, que es el que hace nuestro narrador y protagonista. Y antes de darle la palabra a Mireia para que nos hable un poco de su relato, les quiero contar que tuve que convencerle de que solo si me reducía bastante el original, podría yo incluirlo en mi espacio radial de tiempo. ¿Por qué mi entusiasmo con un viaje diferente? En primer lugar, porque me encanta viajar en tren. Y cuando lo leí, me trajo a la memoria los muchos viajes en tren que hice de niña con mi familia, desde Asunción hasta San Pedro del Paraná y viceversa. Y ya de grande, numerosos viajes más. Y en segundo lugar, porque tengo debilidad por los relatos, cuentos, novelas, películas, donde se hace algún viaje en tren. Son prueba de ellos otros 2 cuentos ya ilustrados en YouTube e incluidos en mi antología radial de cuentos. El último pasajero, de Luisa Moreno Sartorio, y Turismo interno, de Jorge Canese. Por eso me dejó muy feliz cuando al día siguiente de mi pedido a Mireia ya tenía yo en mi correo electrónico la versión del relato reducida en más de 500 palabras. De 1800 palabras del relato original, la autora logró reducirlo a poco más de 1200 palabras. Sin embargo, les puedo asegurar que esta versión más corta mantiene el encanto, la espontaneidad y todo el atractivo narrativo del original. Cuando le pregunté a Mireia cómo nacen en general sus relatos y en particular cómo nació Un viaje diferente, me contestó como sigue y la cito textualmente. Casi siempre mis relatos, cuentos, novelas nacen al recordar algo, una palabra, una frase, un objeto, una situación. Alrededor de esa pequeña chispa
voy formando la trama con un poquito de la vida real y mucho de imaginación. El cuento Un viaje diferente es la suma de dos acontecimientos. 1. Hace años que el ferrocarril del Paraguay está fuera de servicio, pero hace 24 años iniciaron tours muy interesantes de la estación de Asunción hasta Areguá. En uno de esos tours, mi nuera, yo y mis 2 nietos trepamos al tren y nos ubicamos en los asientos. El tren empezó a andar y a los 10 minutos se descarriló. Volvimos a la estación caminando, bordeando las vías del tren, y ese fue el fin de nuestro viaje. Y número 2. También hay un recuerdo de un hecho sucedido en mi primera juventud. Un hombre desconocido para mí, de buen pasar, acostumbrado a lujos y a todo lo mejor de esa época, en el ocaso de su vida, quiso disfrutar de lo sencillo con gente sencilla, usando nuestro tren. Y lo hizo con un final feliz. Fin de esta cita. Le pregunté también qué le gustaría agregar o contar o compartir con los oyentes si ella estuviera en mi lugar presentando su propio Un viaje diferente. Y aquí va su respuesta, sus palabras tal cual. Hay personas que han llegado a tener de todo en la vida y a veces llegan al hartazgo y añoran disfrutar de algo genuino, sencillo. Sin haber conocido al protagonista de mi cuento, creo que era esa sencillez lo que buscaba antes de dejar este mundo. Y creo que se habrá ido muy feliz. Fin de las citas. Y yo creo que con esta presentación, y especialmente con las respuestas y comentarios de la propia autora, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue con el cuento Un viaje diferente de Mireia Kosovel de Cuéllar. Y aquí va el cuento de Mireia Kosovel de Cuéllar, titulado Un viaje diferente. Hace unos años, en las postrimerías de mi vida útil y productiva, hice un viaje muy especial. A pesar de las recomendaciones de mis familiares y de las anécdotas que me contaron con esperanza de desanimarme, insistí en volver a Asunción por tren. Algunos habrán creído que me había vuelto senil. Era una locura, lo sé. Sabía que iba a emplear más tiempo en llegar a destino que si tomaba un ómnibus de línea. Ni qué decir si tomaba un avión, con el que iba a llegar a la capital del Paraguay en un abrir y cerrar de ojos. Pero no hice caso a ningún comentario y el jueves me dirigí a la estación del tren. Pagué y sin pensarlo 2 veces ya estaba sentado en el asiento que marcaba el boleto, después de acomodar el bolso, contento de no haber hecho caso a los sabios consejos de tantas personas bien intencionadas. No había tenido contratiempos, por lo menos hasta el momento. ¿Qué podría sucederme? Al llegar a Posadas, el inspector me indicó que debía cambiar de vagón, pues el que me había traído hasta allí volvía a Buenos Aires. Estaba medio dormido y casi me olvido de tomar el bolso. A ciegas busqué el vagón que me correspondía en el andén que me habían indicado. Antes de ubicarme, un rechinar de hierros me dejó sordo unos minutos y una sacudida casi me tumbó. El tren empezó a moverse. Trastabillando busqué mi asiento, pero el boleto no señalaba cuál era el mío, no figuraba el número. O sea, debía sentarme en cualquier parte si tenía la suerte de encontrar un lugar libre. Recordé que había pagado boleto de primera clase y hacia allí me dirigí. Estaba desorientado. Miré a los pasajeros que ya estaban ubicados, quienes trataban de ocupar más espacio del que necesitaban. Finalmente, una joven pareja me hizo lugar. Quería tomar algo fresco,
pero ni siquiera en primera clase había un buen servicio de restaurante. A pesar de todo, yo estaba feliz. Era mi primera experiencia en ese tipo de transporte. Me sentía como todo un aventurero de otros tiempos, una especie de Laurence de Arabia. El tren avanzaba a 40 kilómetros la hora y a ratos a 20, y la lentitud de su carrera me daba la oportunidad de observar el paisaje y saludar a los que salían de su rancho al paso del tren. La primera noche y la siguiente dormí sentado en el duro asiento de mi compartimiento, con el bolso como almohada. La pareja acurrucada a mi lado brindó apoyo invalorable a mi costado derecho durante el trayecto. Los vagones del tren hacían un tremendo esfuerzo. Gemían y arañaban las viejas y herrumbradas vías férreas. Faltaba poco para llegar a la localidad de Ypacaraí. En medio de la nada, los vagones se sacudieron y con un estertor de hierros se descarrilaron y milagrosamente se detuvieron sin tumbarse. Oscuridad total, gritos de espanto, lloriqueos, luego el silencio. El inspector recorrió los vagones asegurando que todo estaba bajo control y recomendó a los pasajeros que permaneciesen en sus asientos. Se iba a conseguir ayuda. Con las primeras luces del alba, el inspector bajó del tren. Lo seguí. Quería saber qué pasaba, cuál era la situación, vivir el momento. ¿Qué iban a decir mis familiares si se enteraban de cuál era el problema y en dónde me encontraba? Faltaba un pedazo de vía férrea. Ya escuchaba a cada uno de ellos diciendo: «Te lo dije». Mis contactos de Asunción habían recibido mensajes informándoles la fecha de mi partida y la probable hora de mi llegada a Asunción. Ya hacía 3 días que había salido de Buenos Aires, no estaba llegando a destino y nadie tenía noticias mías. Se hacían miles de conjeturas pensando en qué me había metido, aunque suponían que había tomado el tren, contra todo consejo. Un amigo sugirió recorrer la ruta de la vía férrea con un helicóptero y recogerme. Estaba muy entretenido tratando de averiguar los arreglos que se tenían que hacer para que el tren siguiera la marcha. No era fácil conseguir los pedazos de hierro que faltaban a la vía férrea. El inspector del tren estaba hablando con un hombre. No entendí lo que decían, pues la conversación se llevaba a cabo en idioma guaraní. Al cabo de una larga discusión, imaginé de qué se trataba cuando el inspector sacó de su bolsillo unos cuantos billetes que inmediatamente pasaron a otro bolsillo. El que tomó el dinero aún no estaba contento con el trato. La cara y los gestos del inspector indicaban que ya no tenía o no quería darle más dinero y no estaba predispuesto a hacerlo. Saqué unos cuantos billetes de mi bolsillo y se los pasé al inspector, quien se los dio al hombre con el que negociaba. El hombre puso los ojos en blanco, pero hizo señas para que lo siguieran. Varios hombres lo siguieron y esperamos ansiosos su regreso. Al rato volvieron empujando una herrumbrada carretilla con los pedazos de los rieles de hierro que faltaban. Mientras arreglaban la vía, me acerqué a los pasajeros que habían descendido del tren para estirar las piernas. Uno de ellos tenía una linterna y en fila india lo seguimos. Recorrimos un trecho comentando nuestro azaroso viaje. Llegamos a un rancho silencioso. Una puerta se abrió y una mujer salió a preguntarnos si qué queríamos. Al comentarle lo sucedido, nos señaló el naranjo cargado de frutas. Podíamos recogerlas y servirnos de él a voluntad. Esa madrugada aprendí a pelar naranjas, causando la risa de los que me rodeaban. Al rato, un helicóptero irrumpió en el cielo azul.
aterrizó en un campo cercano. 2 personas descendieron del helicóptero y se acercaron a nosotros. Uno de ellos preguntó por mí. Solté una carcajada y dije, «¡Soy yo!». Me estrecharon la mano. Los ejecutivos de mi empresa en Asunción estaban muy preocupados. Los habían contratado con la misión de rescatarme y llevarme sano y salvo a la ciudad. Agradecí la preocupación de mis amigos, pero les aseguré que estaba bien y muy feliz con ese viaje que estaba realizando, y no pensaba suspenderlo. El tren retomaría la marcha en cualquier momento e iba a llegar a destino sano y salvo. Viendo que mi decisión era indeclinable, los 2 hombres se despidieron de mí. Los pasajeros que estaban conmigo empezaron a decir qué suertudo era yo y qué burro, tonto era en no aprovechar la oportunidad que se me ofrecía. Tuve una idea. Llamé a los hombres que regresaban al helicóptero, les pregunté si había lugar para 2. Me dijeron que sí. Me dirigí a la pareja que había sido mi sostén y abrigo en el tren. Señalé hacia el helicóptero y les pregunté, ¿se animan? El joven tomó de la mano de su esposa, recogió su bolso, corrieron junto a los pilotos y treparon al aparato. El helicóptero despegó, dio una vuelta sobre nuestras cabezas y se alejó. Una pitada nos urgió a que subiéramos al tren. Nos ubicamos en nuestros lugares. Aquel ya no parecía un grupo de pasajeros desconocidos que realizaban un viaje en tren. Más bien parecía una fiesta en la cual todos eran amigos. Faltaban palabras para contar lo sucedido a los que no se habían bajado del tren. Los comentarios no acababan. Al llegar a la estación del ferrocarril de Asunción, nos despedimos. Este viaje ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. No me lo hubiese perdido por nada del mundo. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Mireia Kosovel de Cuéllar. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Mireia Kosovel de Cuéllar nació en Pola, Italia, en 1937. Narradora. Aunque italiana de nacimiento, reside en Paraguay desde niña, donde inmigró con su familia en 1947. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, de la Sociedad de Escritores del Paraguay y del Pen Club del Paraguay, Mireia Kosovel de Cuéllar empezó a publicar a los 74 años y es autora, hasta la fecha, de 8 obras. Tapeponá, 2011, novela. El cantar de la cigarra, 2012, novela. El taxista, 2014, novela. El maletín, 2015, novela. Cuando estoy lejos de ti, relatos y memorias, 2016. Volver a creer, 2019, cuentos. El hombre de los pies descalzos, 2019, novela. Y Los cuentos de la nona, 2021. Tiene además cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.